Hola, buen día, bienvenido seas, gracias por nuevamente visitarnos y estar aquí con nosotros. Te estábamos esperando para iniciar, así que te invitamos a orar con nosotros. Bendito Dios, Padre Celestial, tú que vives y reinas por todos los siglos, que eres Dios de dioses y Señor de señores. Tú que enviaste a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario, para redimirnos, limpiarnos y darnos vida eterna, y librarnos de toda maldad. Tú que quieres la perfección en nuestras vidas, Señor, de acuerdo a tu plan perfecto para con nosotros. Te pedimos, Señor, que todo lo que aquí se exprese sea tu voluntad completa, tu palabra plena, y que tu Santo Espíritu redarguya nuestros corazones y cautive nuestros pensamientos, para que podamos, Señor, discernir tu palabra y ponerla por obra. Te lo rogamos todo en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Qué bueno que nos visitas. Y tú, qué bueno que nos visitas también. Gracias por estar aquí con nosotros. Es una bendición tenerlos nuevamente con nosotros y saber que están interesados en la palabra de Dios y sobre todo en conocer a nuestro Dios. Recuerden, aquí no es teología. Aquí es tratar con Dios mismo, con su palabra, con el corazón mismo de Dios a través de su palabra, y entender claramente que no estamos en un estudio bíblico, que no estamos en una escuela dominical, que no estamos en una enseñanza doctrinal. Estamos en momentos especiales donde la palabra de Dios es expresada, abierta frente a nosotros y llevada a través de su Santo Espíritu a nuestros corazones, a nuestra alma. El objetivo principal, no solamente aprender a caminar con Dios, sino permitir que su obra completa se manifieste en nuestras vidas. Amén, hermanos. Así que estamos en el tema valorando nuestra salvación en Cristo Jesús a través de la creación de Dios. Estamos en el capítulo 1, Así que empecemos. La primera expresión que vamos a ver el día de hoy es: Adán fue hecho a la imagen de Cristo. ¿Es así? Génesis 1:26, ¿qué dice? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. La primera frase que nos llama la atención es: entonces dijo Dios. ¿Quién lo dijo? Dios. ¿En qué momento? En el momento de su creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Guardemos esas dos frases. Hagamos al hombre a imagen conforme a nuestra semejanza. ¿De acuerdo? Siempre dice nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. No dice conforme a mi imagen ni conforme a mi semejanza. Dice conforme a nuestra, en plural. Imagen y semejanza, no completo, sino entero. Vamos a ver la diferencia de eso también, hermano. Primera de Corintios 15:45. Vamos a Primera de Corintios 15:45. Lo tenemos ya por ahí. Vamos a buscarla. Primera de Corintios 15, versículo 45, dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Nuevamente vuelvo a decir, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, espíritu vivificante. Versículo 22 del mismo 1 Corintios 15 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vean la diferencia que estamos viendo. En Adán todos murieron, versículo 22 de 1 Corintios 15. Pero en Cristo todos, dice, serán vivificados. Vamos ahora a
Romanos 5. Romanos 5, capítulo 5, versículo 1. ¿Lo tenemos ya ahí? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por fe. Ahora tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 12 dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Básicamente estamos viendo que por un hombre entró la muerte, el pecado, y por lo tanto todos hemos muerto y estamos en pecado. Versículo 17 de Romanos capítulo 5. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Los que recibimos el don, dice nuevamente, vamos a leerlo exactamente como dice el versículo 17 al final. Los que reciben la abundancia de la gracia y los que reciben del don de la justicia. Los que reciben la abundancia de la gracia. Por gracia somos salvos, hermano. Y del don de la justicia. Inmerecidos, totalmente. No somos merecedores de nada. Todo lo recibimos por pura gracia, por la misericordia de Dios. Y por su justicia, que fue totalmente cubierta a través de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Estamos viendo lo que en Adán ocurrió y estamos viendo en lo que Cristo ocurrió ahora. Nuevamente, en Adán vino la muerte. En Cristo, la salvación y como consecuencia, la vida en Cristo. En Adán, el pecado y la caída. En Cristo, la redención y como consecuencia, pureza y limpieza. En Adán fuimos condenados. En Cristo somos justificados y como consecuencia, la justicia cumplida delante de Dios Padre. En Adán nos volvimos enemigos de Dios. En Cristo fuimos reconciliados con Dios y por lo tanto ahora somos como consecuencia amigos de Dios. En Adán fue una caída moral, definitivamente. En Cristo es la restitución moral y como consecuencia conocemos lo que es el honor, la integridad, la dignidad, la lealtad. ¿Entendemos lo que Dios está haciendo en nosotros, por nosotros y con nosotros cuando le recibimos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador? Continuamos. El hombre que vive sin Cristo tiene una doble condición. No, vuelvo a decir, el hombre que vive sin Cristo tiene una doble condición. Número 1, tiene una naturaleza caída, heredada de Adán. Número 2, tiene una condición de perversión, porque continúa pecando. Sus pecados son bien elaborados, exclusivamente de Él, porque mis pecados son diferentes a los de otro pecado, a los de otro hombre o mujer. ¿Sí? Cuando no hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, somos creadores de pecados por nuestros pensamientos perversos. Esa es la condición real, el hombre caído, ¿sí? Y ya vimos que cuando somos levantados en Cristo, somos vivificados, transformados con principio moral y ahora ya no podemos pecar, ya no disfrutamos el pecado como antes. Pero continuemos, hermanos. Cuando un hombre en estos tiempos recibe a Cristo en su corazón y vive en Cristo, también tiene una doble condición.
es transformado de una naturaleza caída a una naturaleza vivificante. Y la segunda, de una condición de perversión, cambia a una condición de pureza, de limpieza moral. El Espíritu Santo obra en cada uno de los hijos de Dios y nos vuelve a una condición perfecta delante de Él, porque nos salva, nos redime y nos da sobre todo un espíritu vivificante. Ahora bien, hemos de tener una pregunta aquí. Si ya Dios ha hecho todo esto por nosotros, ahora permitiré que Dios obre en mí su plan completo. Permitiré que la obra de Dios se complete en mí. Porque todos llegamos a preguntarnos eso. Y hay hermanos que yo he escuchado que dicen, tengo miedo porque me pide que entregue a mis hijos. Tengo miedo porque me pide que entregue todo esto. Tengo miedo de seguir a Cristo, de seguir a Dios. ¿Por qué es todo esto? Hermano, Dios no va a salvar tu cuerpo. Y a Dios no le interesan tus condiciones materiales, tus propiedades. Y la decisión que Dios tenga para con tus hijos y las decisiones personales de tus hijos no dependen de ti, porque únicamente vas a compartirles a ellos lo que Dios te ha dado a ti. Pero es decisión definitivamente de ellos de recibirle a Dios como su único y suficiente Salvador en Cristo Jesús y también de seguirle. Es por eso que volvemos al mismo punto que en otros momentos de compartir la palabra de Dios vimos. ¿Qué fue lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la playa después de haber resucitado con los apóstoles y le dijo a Pedro? Las últimas frases: ven, sígueme. Y en ese momento también se levantó Juan e iba atrás de Pedro, y Pedro iba con nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro le preguntó, ¿y este? ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? ¿A ti qué? Nuestro Señor Jesucristo va a decidir. Nosotros no decidimos por los hombres. Tu pastor no decide por ti. Tu pastor no decide cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Es más, nunca la va a conocer, porque la voluntad de Dios para tu vida es exclusivamente dicha por Dios a tu alma. Ni yo, ni papá, ni mamá, ni mi esposo, ni mi esposa podrán decirme cuál es la voluntad de Dios para mi vida, sino única y exclusivamente Dios en comunión contigo. Por eso siempre busca Dios tener una comunión personal contigo y tratar exclusivamente los objetivos del plan que tiene Dios. No solamente el plan general, donde se comparte con todos los demás hermanos en Cristo, en el cuerpo de Cristo, sino un plan particular, con objetivos particulares en tu vida. Hermano, por eso es estos momentos, aclarando y entendiendo y valorando la salvación en Cristo Jesús a través del conocimiento de la creación de Dios. Continuamos. El Espíritu Santo obra en mí, ¿cierto? Y me vuelve a una condición perfecta delante de Dios. Ya una vez salvo, redimido, y ahora viene la pregunta que hice hace un momento. ¿Decidiré permitir que Dios siga obrando en mi vida hasta llevarme a la perfección? Como hijos de Dios, la respuesta ha de ser sí. Si soy salvo del infierno, ahora estoy vivo y tengo comunión con Dios, una unión perfecta con Él. Él y yo somos uno a través de Cristo. Así como Cristo y Dios Padre son uno, Cristo en nosotros somos uno con Él. Entonces, la comunión personal es constante. Ahora bien, vamos a Romanos 8:16. ¿Qué es lo que expresa así? Estamos un poquito adelante. Estábamos en el capítulo 5, vamos al 8, versículo 16, y dice:
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el versículo 15 dice, hemos de recibir el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. No recibimos el espíritu de esclavitud para ser esclavos otra vez de hombres. Recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Al ser crucificado juntamente con Cristo, usted y yo, hermanos, quien pagó por nuestros pecados, entonces ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Y por lo tanto, de una naturaleza caída, muerta, ahora tengo una naturaleza viva para hacer lo que bien me parece, no, para hacer lo que de mi corazón, lo que mi alma en comunión con Dios me lleva a hacer el cuerpo. Todas las obras ya están hechas, pero el objetivo es que en particular tú lo sepas y lo lleves a cabo en obediencia a nuestro Dios, porque la obra de Dios es perfección en ti. ¿De acuerdo? Amén. Continuemos. Ahora bien, estamos viendo que hemos de valorar nuestra salvación en Cristo Jesús a través del conocimiento de la creación. Ahora, si el Espíritu Santo de Dios me ha llevado a entender hasta ahorita Romanos 8, 15 y 16, ahora vamos a Romanos 6, 1. Romanos 6.1, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Entraré en libertinaje? Recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. No recibimos el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Pero eso me da libertad para decir, ¿perseveraré en el pecado? No, porque eso se convierte en libertinaje. Es pues entonces la respuesta a esta pregunta, que también nos la hacemos. ¿Perseverarás en el pecado que al cabo Dios te va a perdonar? Porque todos en un momento lo hacemos, en muy íntima decisión. Voy a perseverar en el pecado que al cabo mañana me arrepiento. Cuando eso es, o no eres salvo y el Espíritu Santo de Dios no está tratando contigo, o estás aprendiendo en la gracia de Dios y estás discerniendo, y poco a poco la obra de Dios en tu corazón se va manifestando y entonces dirás, Dios está obrando en mí. ¿Por qué he de perseverar en el pecado si la obra de Dios es perfecta y completa? Continuamos. El plan de Dios no es solamente nuestra redención y nuestra salvación. El plan de Dios es nuestra perfección. Debemos de entender que el primer paso para caminar con Dios es recibirle en nuestro corazón, que es la salvación y la redención en Cristo Jesús. Ese es el plan redentor. Pero el plan completo de Dios involucra nuestra perfección para que llegamos a ser parte de la novia, sin mancha ni arruga, presentarnos delante de Él aprobados por la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos llevó a estar en el camino, como lo dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino, que nos llevó a estar en la verdad, que dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy la verdad, que nos llevó a tener vida, y dice, y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos en dirección a nuestro Padre Celestial. En ese camino, que es el camino de santidad, como dice Isaías 35:8, donde nadie que no sea salvo estará ahí, solamente los redimidos por Dios. Y que por más torpes que seamos los redimidos de Dios, jamás nos extraviaremos porque estamos en Él, con Él y para Él, y Él está en nosotros. Amén, hermanos. Amén. Continuamos viendo entonces. ¿Usaremos nuestros sentidos y nuestros miembros para pecar? ¿O usaremos nuestros sentidos y nuestros miembros para adorar a nuestro Dios?
Vamos a Efesios 4:1. ¿Qué es el siguiente paso? ¿Cuál es la siguiente pregunta para empezar a caminar con Dios? Ya nos acercamos a Él. Sabemos quién es Él. Entendemos la condición de a quién nos acercamos, al Dios de dioses y Señor de señores, tal como Él me lo ha pedido, con un corazón contrito, humillado, dispuesto a honrarle, a glorificarle y a aprender más y más de Él, derramando todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría sobre nosotros, que es el objetivo de Dios para nuestras vidas, como lo dice Efesios 6. Ahora es importante conocer esto. Efesios 4:1 nos dice lo siguiente. Lo voy a leer directamente para no parafrasear. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué vocación? Caminar con Dios. ¿Cómo andar? Como Él te llamó. En fe. Y caminar por fe. ¿Hacia dónde? En la dirección de un crecimiento espiritual para con Dios Padre. ¿Para qué? Para que toda la obra de Dios se manifieste en mí. Y hermano, si tú eres un sobreviviente de la primera pandemia, van a venir más. Pero ahorita hay un objetivo de Dios para tu vida en este momento. Es necesario que lo identifiques. Es necesario que ya no estés caminando en el desierto sin el gozo en tu corazón, solamente viendo los milagros de Dios y no apoderándote de sus promesas, como vamos a seguir viendo. Vamos a ver Efesios 5, 25 y 27. Lo tenemos ya ahí, en la siguiente página. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De esa manera, para santificarla a su iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿A fin de qué? ¿Para qué santificarla y purificarla? Para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. ¿Y quiénes somos la iglesia? Nosotros. Que no tiene ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la obra de Dios para con nosotros. Completarla. Permite, hermano, que Dios haga su obra en ti. Permitamos eso. La creación demandó en el hombre perfección. Vuelvo a decir, la creación de Dios demandó en el hombre perfección. Principio moral, honor, lealtad, dignidad, integridad, nobleza. En la caída del hombre le trajo depravación, perversión, inmoralidad y maldición. Pero en la redención en Cristo Jesús nos restablece el principio moral. Volvemos a entender lo que es el honor, la integridad, la lealtad, la dignidad y la nobleza. La redención provee muchas cosas, pero solamente hay dos maneras de recibir el principio moral en nuestras vidas. Una es a través de la creación de Dios y la otra es a través de la restitución, regeneración de la obra de Dios en nuestra salvación. Hemos de estar capacitados para estar delante de nuestro Dios, hermano. Hemos de estar dispuestos a seguir creciendo, dejando los rudimentos, de nuestra salvación y redención
no olvidándonos de Él, sino que trayendo a memoria continuamente y constantemente, sigamos adelante hacia nuestra perfección. Continuemos viendo. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza en la creación, pero también está relacionada con la imagen de la redención. Volvemos a tener una imagen semejante a nuestro Dios, porque Cristo mora en nosotros. Amén, hermano. Amén. ¿Cuál es el tema que estamos viendo? El tema que estamos viendo es valorando nuestra salvación en Cristo Jesús a través de la creación de Dios. Amén. Dios tiene una imagen de sí mismo. Jesucristo es la imagen de Dios mismo. Veamos en 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4, versículos del 4 al 6, dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los hombres, dice, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, ¿de quién? De la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para que no resplandezca la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo, la gloria de Cristo. Continúan diciendo: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Que todo el objetivo principal es conocer a Dios y caminar con Él para nuestra perfección. Y que toda la imagen completa de Dios está en Cristo, en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero hemos de conocerle y tratar con Él y ver la grandiosidad que es nuestro Dios. Por eso recordemos este pasaje donde nuestro Señor Jesucristo le reclama a uno de sus apóstoles diciéndole: ¿qué no me has visto? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque estaba declarando que la imagen de Dios Padre es la gloria de Cristo. Amén, hermano. Amén. Finalmente, vamos a Juan, capítulo 3, versículo 6, no 16, versículo 6 de Juan 3. ¿Ya lo tenemos? Este pasaje o este versículo casi no lo compartimos. Lo vemos muy poco, pero ahora lo vamos a ver. Respondió Jesús desde el 5 para entrar en contexto: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En ese orden, si no naces en agua y después en Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Y el versículo 6, lo que es nacido de la carne, es carne. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermano, nosotros hemos nacido en Cristo Jesús. ¿Qué somos, carne o espíritu? Para Dios, la comunión con nosotros es a través de su Santo Espíritu. Entonces, con Dios somos un solo espíritu. Amén. Amén, hermano. Vamos nuevamente a Efesios 4:1, que dice: andad como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Si ya somos espíritu en Dios y obedientes de acuerdo al testimonio que el Espíritu de Dios da a nuestro espíritu y a nuestra alma, para que nuestra alma controle nuestro cuerpo, recordemos nuevamente, el cuerpo es el esclavo del alma. Lo que decide el alma, eso va a ser nuestro cuerpo. Por eso Dios no se preocupa de tratar con nuestro cuerpo, sino trata con nuestra alma a través de su Santo Espíritu. Por lo tanto, Dios y yo somos uno en espíritu.
y cumpliremos lo que Efesios 4:1 dice. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andad, caminar con nuestro Dios con dignidad. ¿Y quién nos la da? El principio moral nos lo restablece Dios mismo. Continuamos ahora. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 6. Y aquí nos dice, ciertamente es muy importante estas cosas, mas sin embargo, vean lo que dice. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Por tanto, vuelvo a decir, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. La salvación y la redención, ya fuimos salvos por fe, ya somos redimidos. El plan de Dios ya inició en nosotros, pero vamos adelante a la perfección. Es un rudimento utilizado por Dios. Nosotros los que ya somos salvos, sigamos adelante. ¿Por qué hemos de detenernos? ¿Por qué hemos de responder al cuestionamiento de ¿permitiré que la obra de Dios se haga en mí? Y decir, no, porque tengo miedo. Si Él ha hecho todo por nosotros y llevarnos a la perfección es quitar de en medio de nosotros todo lo que estorba y a veces somos nosotros mismos transformados por su gracia en hacer su voluntad. No nos fuerza nada. Nos va mostrando cada vez más belleza, más perfección, más adoración, más involucro en un caminar diario con Él, cumpliéndose los objetivos de Dios para nuestras vidas. Hermano, ¿qué podemos decir? Clamemos a Dios reconociendo nuestra condición y la necesidad que tenemos de Él para salvación, para redención, para perfección. Y por fe, recibamos la misericordia y la gracia de Dios en todo su plan completo para nosotros. Caminar con Dios en la perfección que Él mismo hace a través de su Santo Espíritu en Cristo Jesús. Hermano, que la gracia de Dios esté contigo y también con nosotros. Nos vemos a la próxima. Que el Señor les guarde. Amén.